Todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traigo el siguiente escenario. ¿Qué es lo que sucede si es que en una sociedad médica, en una sociedad de profesionales, donde se encuentre conformada por arquitectos, abogados, contadores, ingenieros, etcétera, uno de los propietarios decide realizar un diploma o decide efectuar un magíster, pero que sea financiado por dinero de su propia empresa? Es decir, finalmente el gasto se reconozca en la empresa en cuestión. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista tributario? ¿Es realmente un gasto aceptado para la empresa? Vamos a ver. Bueno, lo primero que debemos analizar es si es que la adquisición de este diploma, de este magíster asignado a uno de los propietarios, o puede ser incluso el único propietario, tenemos que analizar los requisitos del gasto del artículo 31 de la ley de la renta. Bueno, lo primero que tenemos que realizar es un análisis, así es que este gasto por el diploma o el magíster a uno de los propietarios cumple o no con los requisitos generalmente aceptados para incorporarlo en la determinación de la renta de la empresa. Y en este sentido, tenemos que revisar lo que nos dice el artículo 31, en donde nos dice que para que sea aceptado un gasto tiene que ser un gasto necesario para generar renta, que tenga la aptitud de generar renta ya sea este año o en año siguiente, y que por supuesto esté asociado al interés, al desarrollo o a la mantención del negocio. También que este gasto no haya sido rebajado también como costo, ya que si es que ese fuese el caso, sería una duplicidad en la determinación de la renta. Y que se encuentre pagado, que esto es especialmente importante para las empresas ProPyme, o que se encuentre adeudado para aquellas que se encuentran en el semi-integrado. Y finalmente, que este gasto pueda ser acreditado de manera fehaciente, que esto es básicamente que cuente con un documento de respaldo, generalmente es una factura, puede ser algún contrato, etcétera. A mayor abundamiento, tenemos la circular 53 del año 2022, en donde se nos ahonda más sobre el concepto de gasto y se nos señala que los gastos necesarios son aquellos que tienen la potencialidad de generar renta, ya sea en este ejercicio comercial o en el siguiente, o que inclusive no se genere una renta en cuestión. Y la necesidad del gasto tiene que ir relacionada al giro de la actividad del negocio y tiene por objetivo mantener el giro. Podríamos colocar algún ejemplo de que alguna sociedad dedicada a la asesoría, a la prestación de servicios, que se encuentre relacionada a entregar asesorías, minutas alimentarias, de la misma forma puede haber que quizás es un buen negocio la realización de la venta de estos productos o productos metabólicos que ayudan a las personas a conseguir X peso, a conseguir cierta masa muscular, etcétera, y que por tanto quieren implementar un e-commerce alrededor de esta figura como una línea de negocio adicional y que en definitiva, esto al margen de que pueda generar una proporcionalidad en el tema del IVA, y que en definitiva el tema del e-commerce, llevarlo a la práctica, les resultó un mal negocio. En este sentido no se generó una renta, pero de todas formas al estar vinculada al negocio, sí se consideraría como un gasto relacionado. Y lo importante en estas transacciones es siempre velar por la razonabilidad de los gastos. Y esto es especialmente importante cuando se encuentran operaciones relacionadas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en este sentido tenemos que es la misma empresa que tiene su rol personal, su rol propio, pero que esta sociedad va a financiar un curso, un magíster, un diploma a nombre del accionista, al nombre del propietario de la sociedad, en donde tenemos una figura que indudablemente tenemos una relación directa en este escenario. Por tanto, aquí es que tenemos que reconocer un monto razonable. Por ejemplo, no sería razonable si es que la empresa factura siempre alrededor de 5 millones de pesos y que estamos pensando realizar un magíster o un doctorado que nos puede llegar a costar unos 25 millones de pesos. Ahí ya no sería razonable para la empresa en donde queremos reconocer ese gasto, naturalmente. Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Es aceptado el gasto o no es aceptado el gasto? Bueno, para ello tenemos que analizar la relación que va a tener ese gasto con el servicio que efectivamente presta el propietario en la SPA. Es decir, tenemos que ver qué tanto se relaciona lo que va a estudiar esa persona en relación a la empresa. ¿Está relacionado con el negocio en cuestión? Porque podríamos decir que se da mucho que un propietario, un médico que sea propietario de una SPA, donde entrega sus atenciones y que por tanto decida o esté pensando en estudiar algún diploma o quizás estudiar algún magíster para perfeccionarse y por lo tanto seguir dando el servicio pero a través de la SPA, lo cual por supuesto lo que va a hacer sería incrementar la facturación en la SPA. Por lo tanto ahí ya tendríamos una vinculación directa y que sí sería perfectamente
un gasto aceptado. Pero también lo que podría ser, si ampliamos un poco más el tema, entonces imaginemos una sociedad de profesionales o una sociedad de médicos en donde uno de ellos estén pensando en hacer crecer la sociedad y por tanto dicen necesitan más conocimiento en el área de marketing, en el área de finanzas o en la administración del negocio y que por tanto uno de ellos diga voy a hacer un diplomado en marketing, en finanzas o voy a realizar un MBA para que yo pueda aplicar mi conocimiento y así aplicarlo en la empresa en la cual estamos trabajando y así hacerla crecer y administrarla de mejor forma. Entonces, en ese sentido, también está relacionado a la mantención del negocio y que por tanto se aceptaría como gasto. Por supuesto, si es que en este mismo ejemplo uno de los propietarios dice, quiero hacer un curso de, o quiero hacer un diploma de, por ejemplo, decoración de interior, porque quiero adornar de cierta forma la clínica, la consulta, y también lo voy a aprovechar para mi casa, para mi departamento, y así de los socios, ya ahí ya estamos en un tema que netamente un gasto no aceptado para efectos del impuesto a la renta. Entonces, ya tenemos claros qué son los conceptos o qué es lo que tenemos que analizar para que la contratación de un magíster, de un diploma para uno de los propietarios es un gasto aceptado siguiendo ciertas normas y relación que tiene que cumplir. Pero, ¿y qué pasa para el propietario en cuestión? ¿Existe algún efecto? ¿Existe alguna implicancia? Bueno, a todo esto no les había mencionado, pero que todo este análisis se basa en lo que nos dice el oficio 973 del año 2021. Entonces, este mismo oficio nos señala que para el accionista se va a considerar renta. Entonces, debe tributar por ese concepto. O sea, lo que quiere decir es que si es que la empresa le paga el magíster de, por ejemplo, 10 millones, el propietario va a tener que incorporar esos 10 millones en su global complementario. Pero, ¿y por qué si eso no tiene mucho sentido? Bueno, la razón es porque la definición de renta es bastante amplia y lo que se considera renta para efectos de la ley de impuesto a la renta es una definición que dice que se va a considerar renta aquellas utilidades, aquellos ingresos, bla, 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 y así como también cualquier otro aumento de patrimonio. Entonces, o sea, en circunstancias normales, lo que el propietario podría haber hecho sería usar parte de sus ahorros, usar parte de su dinero que tenía disponible y pagar este magíster, y lo cual le hubiese significado un menoscabo en su patrimonio personal, porque ya no tendría que contar con ese dinero. Entonces lo que acá pasa es que el propietario en sí, su patrimonio, no se ve menoscabado porque finalmente es la empresa la que financia y por tanto, por el hecho de no incurrir en ese gasto, bueno, eso se considera para efectos de la renta en un ingreso tributario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si es que este magíster, este diploma, es un gasto no aceptado? Es decir, como en el mismo caso que dijimos, supongamos una sociedad de odontólogos que uno de ellos realiza un diploma en decoración de interior o en cualquier otro que no tenga, pero nada que ver con el objeto de la sociedad a lo que se dedican habitualmente. Bueno, en ese sentido, naturalmente, sería un gasto no aceptado y por lo tanto no se podría rebajar de la base imponible de la empresa, de la clínica, de la sociedad. Pero, ¿y para el accionista? Bueno, este sería el peor de los mundos, dado que para el accionista se sigue considerando renta, que además, por el hecho de ser un gasto no aceptado, se agrega la norma de sanción del artículo 21, lo que quiere decir es que se incorpora un 10% de sanción en su base imponible. Es decir, si es que este magíster, si es que este diploma costó 1 millón de pesos, no cumple con los requisitos para ser aceptado, el accionista tiene que incorporar en su base imponible ese 1 millón de pesos y también en otra línea debe incorporar 100.000 pesos por ser un gasto no aceptado. Pero entonces, ¿qué nos queda por hacer si es que nos encontramos en este dilema en donde uno de los propietarios quiere hacer un diploma, un magíster, a nombre de la sociedad? Entonces, es importante que el magíster, el curso en cuestión, se evalúe primero si es que tiene o no relación con el giro y también muy importante es que la persona también vaya a desarrollar esas actividades en la empresa. Tampoco vale que esta persona se especialice y haga una serie de cursos de magíster, etcétera, pero que en realidad, en definitiva, el que trabaja en la sociedad sea otro, sea el otro socio. Entonces, eso es primero, ver si es que cumple o no con los requisitos. La segunda instancia es a nivel del accionista o del propietario, del socio, en donde se evalúa qué tanto le afectaría a nivel personal en su global complementario o si es que fuese una persona sin domicilio o residencia en Chile, en su impuesto
adicional, qué tanta implicancia tendría a nivel personal respecto a sus impuestos. Y finalmente, ver también la posibilidad de que esta persona quizás pueda retirar el dinero de la sociedad y de esa forma poder el mismo propietario de forma particular costearse este curso si es que las opciones que hemos analizado anteriormente no les son tan factibles o tal vez no les conviene del todo. Y aquí también podríamos entrar a analizar como persona natural, como profesional que emite su boleta de honorario, quizás podría optar por el hecho de acreditar sus gastos de manera efectiva. Entonces, es un paréntesis, pero recordemos que aquellos profesionales que emiten boletas de honorarios tienen un 30% de gasto presunto que equivale a 15 UTA como tope, es decir, un gasto máximo de 11 millones y medio, sin la necesidad de acreditar, porque es un gasto presunto. Imaginemos de que el diploma, el curso sea obviamente un valor tan importante de que haga sentido que en ese periodo tributario esta persona, al emitir las boletas de honorario, pueda reconocer dentro de sus gastos personales el magíster de manera completa, al igual que incorporar otros gastos de manera efectiva, pero por supuesto tiene que también llevar una especie de libro de ingresos y egresos que también tiene que acreditarlo de esa forma. Entonces, hay bastantes opciones, pero también hay que analizar caso a caso. Y por supuesto, si es que se encuentran dentro de algunas disyuntivas similar, podemos ayudarlos, pueden contactarse al correo que dejamos abajo para una sesión similar o si tienen alguna otra consulta también pueden contactarnos y nosotros felices agendamos alguna reunión para ver su caso en particular. Así que hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Recuerden darle me gusta, suscribirse y todas esas cosas. Así que nos vemos en una próxima entrega. Saludos.